El 3 de octubre de 2023, agentes de policía del condado de Coos, Oregón, entraron en la habitación 214 del Sea Breeze Inn, un motel frente a la playa. El cuerpo de una mujer yacía en el suelo junto a la cama. Presentaba múltiples lesiones en la cara y el cuello, y en la mesita de noche había objetos que los expertos clasificaron posteriormente como armas homicidas no convencionales. Su esposo estaba sentado en una silla cercana. No se resistió al arresto y observó en silencio cómo actuaban los agentes. Según los registros del hotel, la pareja se había registrado 2 días antes como recién casados de luna de miel. La investigación estableció que se habían casado apenas 3 meses antes de estos hechos y se habían conocido hacía poco más de un año. El hombre, de 34 años, nació y creció en el condado de Lincoln, Nebraska. Trabajaba en la construcción privada y tenía condenas pendientes por agresión y robo. La mujer, de 29 años, vivía en St. Paul, Minnesota, y vendía cosméticos y artículos para el hogar en línea. Se conocieron en agosto de 2022 a través de una aplicación móvil. Según datos de su teléfono, él inició el contacto. La correspondencia comenzó con frases cortas y luego se convirtió en llamadas regulares por la noche. En 2 semanas, intercambiaban fotos donde la mujer mencionó por primera vez sus planes de mudarse con él algún día. El primer encuentro tuvo lugar el 10 de septiembre de 2022 en Minneapolis. Pasaron la noche en un restaurante y luego en un hotel, según confirmaron las imágenes de seguridad. En octubre, él comenzó a visitarla durante varios días seguidos. Los vecinos lo describieron posteriormente como retraído pero educado y no agresivo. En noviembre de 2022 le propuso matrimonio. El compromiso se celebró en una cena privada en un salón alquilado. Solo estuvieron presentes sus familiares y amigos. La familia del novio no acudió al evento. Los documentos oficiales presentados ante el registro civil no contenían información sobre sus antecedentes penales ni sobre su lugar de trabajo anterior en los últimos 3 años. La boda se celebró el 17 de diciembre de 2022 en el Hilton Garden Inn, en las afueras de St. Paul. Se invitó a unas 40 personas. Las imágenes de video muestran que la pareja parecía tranquila, sin señales de conflicto. Después de la ceremonia, pasaron la noche en una habitación de hotel y regresaron a casa de la esposa al día siguiente. Vivieron en Minnesota durante los primeros 3 meses de su matrimonio. Según datos de facturación de telefonía móvil, durante este periodo, el hombre realizó llamadas regulares a números no identificados en Oregón y California. Al mismo tiempo, buscó en Internet información sobre rutas turísticas poco concurridas, hoteles costeros y normas para transportar ciertas herramientas en el equipaje. La investigación recibirá esta información solo después de que la luna de miel termine en asesinato. Los preparativos del viaje comenzaron un mes antes de la fecha prevista de salida. Según los datos del portátil incautado, el hombre eligió él mismo el lugar de su luna de miel. Entre los enlaces guardados en el navegador se encontraban las páginas web de pequeños moteles costeros en Oregón y Washington, la mayoría con mínima videovigilancia y sin gran afluencia turística. Hizo una reserva a nombre de su esposa y pagó por adelantado con su tarjeta bancaria. 3 días antes de su partida, la pareja compró boletos para un vuelo de Minneapolis a Portland. Ese mismo día, el hombre realizó varias compras en una ferretería. Los recibos muestran la compra de artículos que los investigadores posteriormente determinaron que estaban relacionados con el asesinato: cinta adhesiva, bridas, guantes de protección
y un juego de cuchillos en un maletín. Durante el interrogatorio, los empleados de la tienda recordaron que pagó las compras en efectivo y rechazaron el recibo. El vuelo tuvo lugar el 30 de septiembre de 2023. Llegaron juntos al aeropuerto de Minneapolis sin ningún signo de conflicto, como se aprecia en las grabaciones. En Portland, alquilaron un coche a través de una empresa de alquiler. El hombre indicó que planeaba un viaje por la costa con paradas en pueblos pequeños. Esa misma noche, llegaron a North Bend, donde se encontraba el motel Sea Breeze Inn. Según las cámaras de vigilancia, el 1 de octubre, a las 8:14 de la mañana, el hombre salió de la habitación 1 y regresó 37 minutos después con bolsas de plástico. Un examen determinó que las bolsas contenían comida y una botella de alcohol fuerte. Durante el día, salieron de la habitación varias veces para visitar la playa y una cafetería. El dueño del motel, entrevistado por la policía, los describió como huéspedes tranquilos que no llaman la atención. La noche del 1 de octubre, a las 22:36, el último mensaje de texto registrado por el mensajero se envió desde el teléfono de la esposa a su amiga. El mensaje consistía en una solicitud de llamada al día siguiente, sin especificar los motivos. Después de eso, su teléfono dejó de funcionar. El 2 de octubre, alrededor de las 9:00 de la mañana, el gerente del motel notó que se oía el sonido de un televisor desde su habitación, mientras que la puerta permanecía cerrada con llave. Ese mismo día, el hombre salió del motel 2 veces en un coche alquilado, regresando con equipaje que no estaba allí a su llegada. Según la investigación, durante estos viajes visitó una ferretería y un punto de recogida de basura en las afueras de la ciudad. Grabaciones de video lo muestran arrojando objetos a un contenedor que posteriormente fueron identificados por peritos como pertenencias de su esposa. Entre ellos se encontraban un bolso, ropa y zapatillas de deporte. Se reservó una excursión a una ciudad vecina para el 3 de octubre, pero la mujer ya había fallecido esa mañana. El gerente llamó a la policía después de que el hombre salió de la habitación, pidió no ser molestado durante el día y pagó otra noche. Según los investigadores, el momento clave que cambió el curso de los acontecimientos fue la noche del 1 de octubre de 2023. En la computadora portátil confiscada del hombre se encontró un archivo con una copia de la correspondencia entre su esposa y una amiga cercana de ella. Uno de los mensajes, enviado en agosto, contenía una frase que indicaba que ella se había sometido a un procedimiento de reasignación de género en 2017, varios años antes de conocer a su esposo. Se desconoce cómo accedió a esta correspondencia, pero los investigadores creen que pirateó su correo electrónico, aprovechando que su esposa dejó su computadora portátil desbloqueada. No hubo testigos de su conversación esa noche. Sin embargo, los peritos reconstruyeron la cronología a partir de datos indirectos, actividad en sus teléfonos, cámaras en el pasillo del motel y grabaciones de micrófonos de habitaciones contiguas. A las 21:47 se escuchó la voz de un hombre en tono alto. 3 minutos después, se oyeron pasos en la habitación, un fuerte golpe contra una superficie dura y luego un largo silencio. El expediente del caso incluye información de que el hombre había sido previamente señalado como sospechoso de otras 3 desapariciones de mujeres en otros estados, cada una tras una disputa personal. Sin embargo, ninguno de los casos resultó en condenas por falta de pruebas. En la mañana del 2 de octubre, según el personal del motel, la mujer no salió de su habitación. El hombre salió 2 veces, regresando cada vez con maletas nuevas. Durante este tiempo, también realizó varias llamadas a un número de California que los investigadores vincularon posteriormente con un conocido de la prisión. No se pudo determinar el contenido de las llamadas, pero las marcas de tiempo coincidieron con el momento en que se creía que estaba planeando su siguiente paso. Según el informe forense,
se encontraron pruebas de preparación en el baño de la habitación. Había una película de plástico en el suelo, sujeta con cinta adhesiva en los bordes. En el cubo de basura había trozos de cuerda y guantes desechables con micropartículas de sangre, cuyo ADN coincidía con el de la esposa. Un video de una cámara del vestíbulo lo muestra saliendo de la habitación la noche del 2 de octubre, con guantes y una pequeña maleta rígida, que posteriormente fue encontrada en un coche de alquiler. Dentro había objetos que sugerían un plan de escape premeditado: un juego de cuchillos en un estuche, cinta adhesiva, bridas de plástico y una bata médica sin identificación. Los peritos concluyeron que, tras recibir información sobre el pasado de su esposa, siguió un patrón típico de la delincuencia organizada en serie. Sus siguientes pasos fueron aislar a la víctima, controlar sus movimientos, retirarle sus pertenencias y establecer control físico del lugar. La última actividad registrada en el teléfono de la esposa fue un intento de marcar el número de un amigo a las 22:36 del 2 de octubre. La llamada no se completó. 14 minutos después, la cámara del motel capturó al hombre entrando solo al vestíbulo y dirigiéndose a su coche. Al día siguiente, 3 de octubre, a las 9:25, el administrador volvió a notar que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave por dentro y que el televisor estaba encendido a todo volumen. A las 11:47, el hombre salió de la habitación, tras haber pagado el día siguiente. Cuando la policía entró en la habitación tras ser llamada por el personal, la mujer ya estaba muerta. El informe del médico forense encontró que la naturaleza de las lesiones y el uso de armas inusuales eran consistentes con 2 casos sin resolver en Nebraska e Iowa, de 2018 a 2020, donde las víctimas también estaban en habitaciones de hotel y murieron después de conflictos personales con el sospechoso. Según los documentos de la causa penal, el asesinato ocurrió la noche del 2 al 3 de octubre de 2023, entre las 23:00 y las 02:00. Los peritos reconstruyeron la cronología basándose en datos de las cámaras del motel, rastros digitales y testimonios de testigos de habitaciones contiguas. A las 22:58, una cámara del estacionamiento grabó a un hombre entrando en la habitación con un contenedor de plástico envuelto en film de polietileno. Minutos después, se escuchó un sonido similar a un golpe fuerte y un grito breve en el pasillo. Los vecinos de las habitaciones 212 y 216 declararon posteriormente que asumieron que se trataba de una disputa doméstica y no contactaron con la administración. Una inspección de la escena del crimen reveló que la cama de la habitación había sido completamente retirada y empujada contra la pared. En el suelo, sobre una lámina de cinta adhesiva, yacía el cuerpo de una mujer. Según el examen forense, estaba viva cuando comenzó la violencia y falleció entre 15 y 20 minutos después. La naturaleza de las lesiones indicaba que el asesino había utilizado herramientas previamente preparadas. Entre ellas se encontraban una varilla metálica con la punta afilada, un cuchillo de cocina modificado de forma improvisada y un objeto cilíndrico no identificado que causó daños específicos en los tejidos blandos. El informe forense señaló que el método de asesinato fue similar al de 2 casos anteriores sin resolver: aislar a la víctima en la película, usar armas inusuales y quitarse parcialmente la ropa exterior para infligir lesiones específicas. En cada uno de los casos anteriores, el agresor también creó condiciones que impidieron que los testigos oyeran lo que sucedía. En este caso, un televisor a todo volumen y el aire acondicionado al máximo. Tras la muerte de su esposa, comenzó a tomar medidas para retirar algunas de las pruebas. Según el informe, le sustrajeron documentos, un teléfono, un bolso y zapatos de entre sus pertenencias. Llevó parte de la ropa y los accesorios a un punto de recogida de basura la mañana del 3 de octubre, lo cual quedó grabado por las cámaras de la entrada.
Los peritos forenses también hallaron indicios de un intento de limpieza parcial en el lugar de los hechos. Había residuos de producto de limpieza, con cloro en los azulejos del baño y restos de sangre en una toalla que no se pudieron retirar por completo. Los peritos creen que tenía previsto realizar más limpiezas en el local, pero fue interrumpido por la visita del gerente y la posterior llegada de la policía. Durante el registro del coche alquilado, se encontraron artículos que confirmaron la intención de ocultar rastros: una muda de ropa, guantes desechables, un rollo de cuerda, bolsas selladas y 3 tipos de cinta adhesiva. En el maletero también había una caja metálica con cerradura, dentro de la cual se encontraban instrumental médico y varios recipientes de plástico con tapas selladas. La investigación sugiere que planeaba usar estos recipientes para transportar partes del cuerpo en caso de descuartizar a la víctima, pero no tuvo tiempo de iniciar esta etapa. Las pruebas rápidas de ADN confirmaron la presencia de material biológico de otras 2 mujeres en las herramientas, lo que se convirtió en la base de cargos formales en una serie de asesinatos que abarcan Nebraska, Iowa y Oregón. El hombre fue detenido en el lugar sin oponer resistencia. Según los agentes, al momento de su arresto no mostró señales de pánico y observó con calma las acciones del equipo de investigación. Al ser preguntado por el paradero de su esposa, respondió: «Ya encontraron todo lo que necesitaban». Tras el arresto del hombre el 3 de octubre de 2023, a las 12:15 p.m., el Departamento de Policía del Condado de Coos inició su investigación inicial. Un equipo forense acudió a la habitación 214 del Sea Breeze Inn y comenzó a registrar la situación y a recopilar pruebas. Ya en las primeras horas, se hizo evidente que no se trataba de un asesinato doméstico fortuito, sino de un crimen cuidadosamente planificado. En la encimera de la cocina, entre objetos personales, los investigadores encontraron un cuaderno A5 con notas detalladas. Contenía fechas, nombres y ciudades. Algunas notas incluían anotaciones que indicaban los métodos de asesinato y la naturaleza de las lesiones de las víctimas. Entre estas notas se encontraban fechas que coincidían con las desapariciones de mujeres en los estados de Nebraska, Iowa y Dakota del Sur entre 2018 y 2021. En el coche de alquiler, los investigadores incautaron una caja metálica que contenía instrumental médico y recipientes que posteriormente contenían rastros de sangre de 3 mujeres diferentes. Las pruebas de ADN confirmaron su coincidencia con las víctimas de casos sin resolver en Nebraska e Iowa. Estas coincidencias permitieron combinar varias investigaciones previamente independientes en un solo caso penal. La investigación estableció que el acusado actuó siguiendo un patrón similar: conocer a una mujer, establecer una relación de confianza, un conflicto repentino por motivos íntimos, aislar a la víctima en una habitación cerrada y asesinarla con armas no convencionales. En cada caso, eligió cuidadosamente el lugar, evitó las cámaras de vigilancia y eligió un momento en el que la probabilidad de interferencia externa era mínima. Los investigadores de Nebraska remitieron a Oregón un caso de 2019 en el que se encontró el cuerpo de una mujer en un motel de Kearney con lesiones similares. También se encontró allí un trozo de plástico con marcas idénticas de cinta adhesiva. No se presentaron cargos en ese momento debido a la falta de pruebas directas. Durante los interrogatorios en Oregón, el hombre se negó a responder preguntas sustanciales, pero su comportamiento quedó registrado en los registros. Escuchó atentamente la lista de pruebas, a veces sonreía y tomaba breves notas en un papel que le entregaron. Durante el 5º interrogatorio, en presencia de un abogado, dijo: «Hay cosas que es mejor dejar sin explicar». Al mismo tiempo, investigadores del FBI se unieron al caso y estudiaron sus movimientos durante los últimos 5 años. La comparación de datos de teléfonos celulares,
grabaciones de cámaras y transacciones bancarias, reveló su presencia en zonas donde otras 4 mujeres habían desaparecido. La confirmación definitiva de su participación en estos casos requirió exámenes adicionales, pero la coincidencia de circunstancias y las pruebas encontradas en Oregón ya proporcionaban una sólida base probatoria. Los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de la historia, apodando al acusado como el marido cazador, ya que 2 de las víctimas confirmadas fueron asesinadas a los 3 meses de casarse o convivir con él. Los detalles de su biografía se convirtieron en tema de debate público. Se reveló que ya había cumplido condena por agresión en 2009 y en 2015 recibió una sentencia suspendida por posesión de arma y lesiones corporales graves. A mediados de noviembre de 2023, el fiscal de distrito de Oregón presentó cargos formales por 3 asesinatos en primer grado, incluido el de su esposa. Paralelamente, fiscales de Nebraska e Iowa presentaron solicitudes de extradición para conocer casos relacionados con la desaparición y el asesinato de mujeres en sus territorios. El juicio en Oregón comenzó en enero de 2024 y contó con fotografías de la escena del crimen, fragmentos de cuadernos y testimonio forense. El abogado del acusado impugnó la admisibilidad de algunas pruebas, argumentando que los registros se realizaron de forma incorrecta, pero el tribunal rechazó esos argumentos. La audiencia culminó con la declaración del médico forense. El método de los asesinatos indicó un alto nivel de planificación y ninguna crisis emocional en el momento de la acción. Esto indicó que cada asesinato había sido premeditado y no el resultado de un conflicto repentino. En marzo de 2024, un tribunal lo declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. La pena es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La investigación de los casos en Nebraska e Iowa continúa, y si se confirma su participación, el número de cargos podría aumentar a 7. El caso de Seabreeze Inn ha entrado oficialmente en la lista de los juicios penales de más alto perfil en Oregón en la última década.